Estamos con el doctor Gastón Argerí, presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul. ¿Cómo estás, Gastón? Muy bien. Bienvenido. Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias por venir nuevamente. ¿Te acuerdas que habíamos quedado la semana pasada en hablar de un tema, ¿no?, que toca a casi todos, ¿no? Porque es el tema de la cuota de alimentos, ¿no? Una vez divorciados, muchas preguntas. Bueno, es un tema importante, ¿no? Es un tema importante. Primero, ¿cómo se hace? ¿En qué se basa? Y después también es un tema de actualizaciones, ¿no? Bueno, la verdad que es un tema que cuando un matrimonio o una unión convivencial, que es donde tienen hijos, Bien. Se decide... Primera pregunta, Sí. ¿es lo mismo matrimonio casado legalmente y pareja en concubinato? A ver, la unión convivencial y el matrimonio son diferentes Sí. para los efectos que tiene que ver entre la relación de adultos. Bien. Pero en cuanto a los hijos, es lo mismo. es lo mismo. Perfecto. De hecho, no podemos estar casados, no tuvimos nunca una unión convivencial, pero tenemos un hijo en común porque tuvimos una relación sexual y quedó embarazada la chica, Es lo mismo. la se responsabilidad maneja parental igual. existe. Perfecto. Entonces, las obligaciones y derechos existen igual. Bien. El tema es que es importante entender en qué consiste una cuota alimentaria. Esta idea de decir, bueno, me tiene que pasar cuota alimentaria, pero ¿por qué? ¿En qué? ¿Qué es lo que comprende esa cuota alimentaria? Hay que tener claro que la cuota alimentaria incluye lo que es la habitación, la educación, salud, esparcimiento, vestimenta, todo lo que incluye en cuanto a los gastos de un niño. Un niño adolescente, ¿no? El tema es, ¿cuánto es lo que corresponde pasar de cuota alimentaria? ¿Y es la mitad y mitad? Bueno, eso depende. Porque depende a cargo de cómo estén de los progenitores. Bien. Porque si el cuidado es compartido, indistinto, ¿qué significa indistinto? Que tenga sede en un domicilio, uno de los hijos, el otro progenitor pasa cuota alimentaria, el que no tiene la sede. Pero si Bien. fuera alternado, que van y vienen los chicos, depende de los ingresos de los progenitores. En ese caso, los dos ganamos lo mismo, ninguno pasa cuota alimentaria. Mira. Pero si yo gano más, Sí. o vos ganas más, porque acá no es una cuestión de género, No, hoy una tal mujer cual. puede tener un mejor sueldo Sí, que un hombre. sí. Bueno, el que tenga mejor sueldo, mejores ingresos, es el que pasa la cuota alimentaria, a los fines de garantizar el nivel de vida de ese hijo en el otro domicilio. En las dos casas que tengan el mismo nivel de vida. Tal cual. El tema no es para mantener a la ex Sí, o el vale, ex, sí, tal cual. o sea, la ¿no? cuota alimentaria. Evitemos problemas. No, es a los fines de Sí. cubrir las necesidades de los hijos. Entonces, hay que determinar bien, en ese sentido, cuándo se pasa a cuota alimentaria, como bien vos preguntaste recién, en qué momento, si tuviera el cuidado unilateral, porque siempre hablamos de cuidado compartido, si tuviera el cuidado unilateral, el otro progenitor sí pasa a cuota alimentaria. Aunque haya visitas y se lo lleve el fin de semana. Pero uno de los progenitores está más a cargo que el otro. Perfecto, bien, porque hay que tener, viste, las primeras dudas son esas, ¿no? Tal cual, ¿cuándo corresponde o no la cuota alimentaria Sí. y en qué consiste esa cuota alimentaria? El tema es ahora cuánto es de cuota alimentaria lo que me tienen que pasar. Esta cosa de que tengo un hijo 20%, dos hijos 30%, Claro. esa no es la regla. No es un porcentaje del sueldo. A ver, o de se hijo. puede fijar por porcentajes, pero no es que por un hijo 20, por dos Claro. hijos 30. No. ¿Me explico? Sí. Hay que tener en claro eso. Depende de las necesidades del hijo que hay que cubrir o de los hijos y de los ingresos y haberes del progenitor que tiene que pasar la cuota alimentaria. Dependiendo del caso de los hijos, hay que ver qué nivel de vida tenían cuando estaban juntos los progenitores, si es que tuvieron, o qué gastos tienen los hijos. Si van a una escuela nacional, pública, si van a una Claro. escuela privada, si hacen deportes, si hacen actividades extracurriculares, si van a Bien. inglés, si tienen discapacidad, si hay un hijo con discapacidad, eso requiere mayores gastos. Entonces, para fijar un monto de cuota alimentaria no hay límites. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno tiene una tarjeta de crédito y no la paga, te embargan hasta el 20%. Por Sí. ley, no te pueden embargar hasta más del 20%. En una cuota alimentaria no hay tope. Te pueden embargar. El 60% porque tenés un hijo con discapacidad, Claro. entonces requiere determinada cobertura de gastos. Entonces, el alimentante, el progenitor alimentario, tiene que pasar una cuota alimentaria acorde a las necesidades de los hijos. Bien. Entonces, no hay un techo, pero también hay una cuestión de empezar a entender cuánto es lo que puede pasar el otro progenitor, porque tampoco es que toda la cuota alimentaria Claro, pasar todo el sueldo. va a pasar todo el sueldo. Porque además por ahí pasa, ¿no? Que esa persona tiene un segundo matrimonio, una segunda pareja y tiene hijos de otro
que tiene que también con mantener con otra pareja. Persona, porque también tiene que mantener, ¿no? Hay por eso, se considera tener otros hijos, se considera no tener otros hijos también, y bueno, y eso hay que empezar a tener en cuenta. Y el Código Civil nuevo, que entró en vigencia en el 2015, también pone valor al tema del cuidado de los hijos, porque también es, bueno, ella no hace nada, o él no hace nada, no aporta nada, ella tampoco, o él tampoco aporta nada, bueno, pero el estar a cargo de los hijos, este Código Civil le pone un valor. El llevar a los chicos a las actividades. Más las mamás que nos pasamos siendo... Las mamás o el papá. Los micros, sí, tal cual, los micros escolares, ¿no? Por eso digo, el cuidado que desarrolla uno de los progenitores tiene un valor hoy en día. Entonces, como uno está a cargo de esos hijos que tienen en común, el otro tiene que aportar y cubrir esas otras necesidades, compensando ese cuidado que ejerce otro. Entonces, es clave entender que cada caso es subjetivo, no todos los casos son iguales. Por eso digo, cuando dicen, por un hijo me corresponde el 20, por dos hijos... No. Claro, acá hay que analizar el caso y cubrir las necesidades como corresponde y analizar qué ingresos tiene el progenitor. El tema es, la pregunta es, no tiene ingresos en blanco. Claro. Todo lo negrea. Todo está en infracción de todo. Pero se va a Miami, se va a Punta del Este y... Bueno, en principio, aquellos que no podemos acreditar tienen un sueldo mínimo vital y móvil, que generalmente lo utilizan los magistrados, los jueces a la hora de fijar, sobre el sueldo mínimo vital y móvil establecen un porcentaje, un monto. Bien. Pero suponete que podemos acreditar que alguien no tiene ingresos acreditados, pero usa la tarjeta de crédito. Claro, se ve el nivel de vida o gasta 2.500 pesos de teléfono celular. Claro. O tiene un auto a su nombre. Bien. O salió del país tantas veces, pero no gastó tarjeta, pero salió tantas veces mandando un oficio de migraciones. Se puede estudiar, esto está bueno decirlo porque hay que tranquilizarse, ¿no? De un lado y del otro, porque a veces una mamá o un papá está preocupado porque pasa esto muchas veces, que se sacan todo de encima para no pasar lamentablemente la cantidad que tienen que pasar, pero tienen un estilo de vida alto, eso se puede acreditar. Por eso, los abogados tenemos que trabajar en la presentación de la demanda, haciendo un análisis integral de toda la situación del alimentante y de los hijos. Acreditamos todos los gastos, pero también tenemos que acreditar todos los movimientos y el nivel económico que tiene el alimentante en estos casos. Entonces se puede estudiar para que el juez considere cuál es la cuota alimentaria. Bien. Una pregunta, ¿no? 20.000, pero vamos a comenzar vamos de a poco. Vos dijiste que por supuesto es para la manutención de los hijos. ¿Qué pasó si vos tuviste 20 años casado y el que se quedó cuidando a los hijos, ama de casa o amo de casa, y no trabajó, no nada? ¿Y el nivel de vida no se mantiene también o no? Bueno, ese es un efecto entre los Porque no trabajó adultos. Ese es un efecto entre los adultos. Sí. En las uniones convivenciales no tendrían derecho a reclamar alimentos. Sí los cónyuges. Los cónyuges, mientras estén casados, tienen derecho y tienen obligación alimentaria. Y en el caso de divorciarse, los excónyuges, que pasarían en el caso de enfermedad o falta de procurárselo, enfermedad preexistente al divorcio o falta de procurarse los ingresos, ahí podría demandar al otro excónyuge por alimentos. Pero es aparte de los hijos. Perfecto. Son efectos entre adultos. No hay que mezclar ahí. Perfecto. De hecho, si hubiera un cónyuge o un ex conviviente que quisiera reclamar una compensación económica analizando la situación, también podría hacerlo. Pero son efectos de los adultos, no Bien. Tiene que ver directamente con los alimentos de los hijos. Bien, otra pregunta. Viste que ahora aumenta todo, ya no se sabe, de un día al otro aumenta y del otro también, y así vamos. ¿Cada cuánto hay que pedir aumento? ¿Eso se puede hacer solo o al año hay que pedir un aumento? ¿Cómo se hace? Bueno, si está fijado en porcentaje, se va incrementando solo. Puede ser también que se vaya incrementando y se haya pactado un incremento, pero también hay que establecer que hay que ver que la cuota alimentaria, si se fijara un monto fijo, se haya fijado según el valor de la harina, según el valor de tal cosa, según el incremento que vaya a tener, según los ingresos de docente, del porcentaje. De la nafta, pongamos. Todos los días nos aumentan la cuota de se va incrementando o según el valor del salario mínimo vital y móvil, que tiene los aumentos programados, también se puede establecer y la cuota se va incrementando. Obviamente, si uno fija un monto fijo, no sé, 4.500 pesos va a pasar por mes. Pero 4.500 pesos hoy no es lo mismo
en diciembre, ya Sí. de por sí en diciembre ya se licúa, Sí. hay una devaluación. Entonces, ahí sí hay que iniciar un nuevo incidente de modificación de cuota alimentaria a los fines de aumentar la cuota. Bien. Pero por eso un buen convenio es el que se abastece solo y no requiere que la gente tenga que volver a la justicia, Claro. salvo casos extraordinarios. Sí, sí, si vos sí. tenés un hijo que tiene una enfermedad posterior a fijar la cuota alimentaria y el alimentante no quiere hacerse cargo, deberá iniciarse un incidente de aumento de cuota alimentaria para cubrir esos gastos Bien. que realmente son necesarios de los hijos, Sí, o sí. se va de viaje, o tienen cuestiones particulares que ambos progenitores tienen que colaborar y el otro no quiere aportar. Bien. Bueno, ante los hechos de que los pares mucho tiempo no pasan, bueno, hubo un caso, ¿no? Bien. Que ¿Qué pasa cuando no se cumple ¿qué la cuota? pasa, no? Y hubo un caso que empezó a Tuvo mediáticamente claro, tuvo repercusiones. mediáticamente repercusiones y se va a empezar a copiar en todos los casos, que fue este papá que debía ¿cuánto? Debía casi 800, más de 800.000 pesos. El tema es, ¿qué pasa cuando un alimentante, ya sea la madre o el padre, que no pasó Sí, sí. alimentos y no cumplió con la cuota alimentaria? Eso está perjudicando a los chicos y recae todo sobre el otro progenitor. ¿Qué medidas puede tomar el juez frente a estos incumplimientos? Bueno, el Código Civil y Comercial de la Nación, entrado en vigencia el 2015, 1 de agosto de 2015, establece que los jueces pueden tomar medidas considerando el caso subjetivo. O sea, tenés un alimentante que viaja mucho al exterior, le prohíbe la salida al exterior. Claro. Tenés un alimentante que va al country porque juega al golf, le prohibís la entrada al country, como fue en este caso, no es que iba mucho, pero le prohíbe la entrada al country. Tenés un fanático de un equipo de fútbol, De ir a ver a de Boca. Boca, River, le prohibís la entrada a ver el equipo A la Bombonera, a los partidos. se muere. El tema es, la idea de tener estas medidas, adoptar estas medidas, es a los fines de que cumpla con la Claro. cuota alimentaria. Entonces, uno aprieta el zapato donde más duele para que pueda hacerse efectivo ese derecho tan esencial como es la cuota alimentaria. Porque, supongamos, se anota en el registro de deudores alimentarios, algo Sí. que por ahí se ha conocido mucho públicamente, Sí, también. que se anota. Pero si nadie después, ningún banco, ni los que te Claro, renuevan no el carnet de pide nada. conducir, Sí, hace la nada. licencia, Sí. no averiguan si está o no debe cuota alimentaria, ¿cuál es el efecto? Claro. Entonces, la idea es que el registro de deudores alimentarios se empiece a utilizar, se empiece a requerir informes al mismo, pero también se adopten medidas particulares a cada caso donde el alimentante no cumple la cuota Bien. alimentaria. Debe haber también cada caso, por supuesto, particular, porque cada pareja siempre se dice que es un mundo, porque por ejemplo cuando hay papás o mamás que no pasan 2 o 3 años y la otra parte se tuvo que hacer cargo, a veces pasa que uno deja su sueldo, ¿no? Se lo da todo a los chicos, por supuesto, porque son tus hijos, y vos dejás de hacer tus cosas muchas veces o de comprarte. Eso después tiene que resarcirse, ¿no? En algún punto. No, el tema Más es- allá de los chicos y también uno mismo, El ¿no? tema es, si estaba fijada la cuota alimentaria, se puede reclamar correctamente. El tema es que la gente tiene que saber que si pasa el tiempo y no reclama correctamente la cuota alimentaria, ya no voy a poder exigir No es retroactivo. el reintegro de la cuota. Yo puedo reclamar, para tener en claro, en el momento que inicio la acción judicial, Bien. que reclamo los alimentos. Anterior a eso, el Código Civil Nuevo también trae un nuevo artículo que es el reembolso de gastos, Ah, donde bien. el otro progenitor tiene la obligación de acreditar qué gastos tuvo y pedir el reembolso. Claro. O sea, es complejo también. Sí, por eso, Pero cada también uno es hay un que tener en mundo. claro que si mayor tiempo pasa sin reclamar los alimentos, es tiempo que no voy a poder reclamarlos. Sí podré reclamar un reembolso, Bien. no los alimentos en sí como su concepto lo implica. Bien, ¿tarda mucho tiempo en un juicio de alimentos con un papá o una mamá que no se quiere hacer cargo? Bueno, en principio se puede pedir alimentos provisorios, apenas es una medida cautelar, es una acción, es un punto que se pone en el juicio, en el proceso judicial, por lo menos para cubrir las necesidades básicas que los jueces en su mayoría otorgan. Después hay que transitar todo un proceso de conciliación que se llama etapa previa de mediación en la provincia de Buenos Aires, o en sus defectos directamente se va a una audiencia donde se corrió traslado al demandado para que conteste, y ahí el juez va a siempre tratar de conciliar en una cuota alimentaria. En caso no acordar, se produce prueba, que es esto de averiguación, salió del país, Claro. qué movimiento de tarjeta de crédito tiene, todas esas cuestiones probatorias que son importantes para determinar la cuota alimentaria, y el juez después dictará una sentencia. Bien.
los procesos judiciales son largos, sí. Son largos, no vamos a desconocer eso. Pero es importante por lo menos garantizar con una medida cautelar, que son los alimentos provisorios, para por lo menos cubrir las necesidades. Claro, ¿Se puede embargar esa cuota alimentaria provisoria? Sí. Hoy en día la doctrina, lo que son la doctrina y la jurisprudencia, ha sostenido que se puede embargar sin el incumplimiento del alimentante. ¿Qué quiere decir? Como hay un derecho tan esencial que es cumplir la cuota alimentaria, no tiene que haber un incumplimiento. Ya tan solo pedir la retención, porque no es un concepto de embargo, la retención del suelo cuando podés retener, porque está en blanco, los jueces lo dan. Claro, entonces eso también es claro, y es importante tenerlo en claro, vale la redundancia. Sí, hay que, lamentablemente tendría que ser una cosa fácil porque es los hijos, ¿no? Los hijos de las necesidades son hoy. Las necesidades son hoy, pero bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay progenitores que sí cumplen, hay progenitores que nunca llegan a un juicio porque se hacen cargo correctamente, hay gente que empieza a cumplir y después no cumple. Una pregunta, por ejemplo, en épocas de crisis se quedó sin trabajo el progenitor que estaba pasando la mensualidad, se quedó sin trabajo. ¿Qué pasa en ese caso? Los hijos igual comen. O sea, buscar trabajo, papu. Los hijos igual comen. Vamos, salí a buscar trabajo. Los hijos siguen comiendo, siguen yendo al colegio, hay que seguir pagando la cuota del colegio, seguir pagando el alquiler, los servicios. Bueno, acá la obligación y la responsabilidad son de los progenitores. ¿Qué pasa si no puede cumplir o no le podemos hacer cumplir al progenitor, al alimentante? Bueno, pueden responder los abuelos. Esa es una acción que también se puede iniciar. Y el juicio se puede iniciar tanto al alimentante como a los progenitores del alimentante simultáneamente o por separados. Así que los abuelos pueden responder por su hijo. Tal cual. El tema es que hay que acreditar que el alimentante, el progenitor, no puede cumplir. No puede ir directamente a los abuelos. Claro, o sea, el progenitor se quedó sin trabajo, pasó algo. No está cumpliendo, desapareció o falleció. Tal cual. Eso es muy fácil de acreditar porque no puede cumplir porque está fallecido el progenitor. Bueno, directamente puede ir a los abuelos. El tema que también tengo que tener en cuenta, si es un abuelo jubilado que cobra 6.000 pesos y tiene 4.000 de medicación. Olvídate. Ahí también equipara, porque hay sentencias que han dicho, bueno, acá tengo un derecho tan esencial como es el del nieto, pero también tengo el derecho del adulto mayor a considerar. Creo que es importante, cada caso es subjetivo. Bien. La verdad que es muy interesante la charla de hoy, como siempre, como todas, ¿no? Pero esta la verdad que ayuda mucho porque es difícil, es un tema difícil que genera conflicto, ¿no? Que después se va calmando, una vez que ya, cuando está todo escrito y cómo tiene que ser, después las cosas se empiezan a calmar, ¿no? Y es importante también dejar en claro hasta cuándo se debe la cuota alimentaria, que es un tema que muchos preguntan. Cumple 18 años, ¿ya no tengo que pasar más cuota alimentaria? No, la cuota alimentaria es obligatoria hasta los 21 años. Ah, 21, yo pensé que hasta los 18. No, hasta los 21 años tengo la obligación. ¿Y si sigue estudiando? Hasta los 25, un alumno regular. El tema es, a partir de los 18, puede accionar el mismo hijo contra los progenitores si está viviendo solo. Si está viviendo solo, o si está viviendo con uno de los progenitores, él puede pedir, el mismo hijo o a pedido del alimentante, que una porción de la cuota alimentaria, una parte se le dé directamente a él y el otro progenitor con el que convive, para cubrir los gastos. No es que yo le puedo dar toda la cuota alimentaria a mi hijo y después quién paga la luz y el gas, el techo donde hijo, pagame, le tenés que empezar a pedir a tu hijo. Tener en cuenta eso, hasta los 21 años es la cuota alimentaria obligatoria. Desde los 18 a los 21 pueden haber variables, dependiendo si el hijo está estudiando y vive solo o vive con un progenitor, y ahí se puede empezar a convenir diferentes situaciones. Bien. Y después hasta los 25 se estudia regularmente. Se estudia, perfecto, presentando certificado. Última pregunta y nos vamos. ¿Qué pasa con las asignaciones, no por hijo, o que te da a veces el Estado en el sueldo? Bueno, eso generalmente el progenitor que está a cargo las percibe. El tema es, a veces tenés al progenitor, al alimentante, que es el que está registrado en blanco y pasan a cobrar a él. Entonces le está cobrando él, pero está a cargo el otro progenitor o progenitora de los hijos. Ahí debería pasárselo al otro progenitor que está a cargo. Que se lo pase. El tema es, se puede convenir, se puede establecer, son cuestiones. Esa plata no es cuota alimentaria. No, pero es de los chicos. Esa cuota es por los hijos y para los chicos. Entonces, pero eso no incluye la cuota alimentaria. No, esa es aparte. No es que si tenés que pasar 5.000 pesos, entonces te paso 3 y los otros 2.000 pesos son de las asignaciones. No, son 5.000 pesos. Por ahí se lo callan y lo meten adentro de la cuota alimentaria. Por eso está bueno informarse que esa plata es para el progenitor que tiene a cargo a los hijos. Porque es para los hijos. Y no está dentro del concepto de cuota alimentaria. Así que averigüen. Es la cuota alimentaria
más las asignaciones. Bien. Dependiendo cada caso también, ¿no? Sí, dependiendo de cada caso. Bueno, muchísimo para averiguar, muchísimas preguntas que quedaron afuera. Consulten a su abogado siempre. Sí, eso siempre, es obviamente, eso, porque abogado. uno no sabe y a veces por no saber. Otro tema, ¿no? El tema de los que se cobra a fin de año y a mediado de año. Que son los refuerzos o aguinaldos. En los aguinaldos también se le pasa un porcentaje. Supongamos que no tienen un sueldo fijo y si fijaran un porcentaje, Sí. el porcentaje cae sobre los aguinaldos, porque uno establece que es sobre los ingresos y haberes mensuales todo. Claro. El aguinaldo también es ingreso y haber A mí me mensual. estarían faltando los aguinaldos, creo que desde hace... El tema es, puede haber refuerzos cuando no tenés sueldos, Claro. cuando tenés refuerzos que estableces un monto para junio, julio, diciembre, enero de refuerzo, pero siempre se puede pactar. Bueno, che, aprendí muchísimo. Ahora... Un placer. Un placer. Muchas gracias, Gastón. Un placer. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.